Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Leandro. Es un honor para mí poder compartirles la palabra de Dios. Como ya lo ha dicho Brian, vamos a estudiar el capítulo 6 de Mateo. Les invito a buscar el versículo 7. Pero para darnos una idea, lo que Jesús está haciendo, un preámbulo, está enseñando desde el capítulo 5 la manera de pensar de Cristo ante ciertas circunstancias, ante ciertos temas, ¿no? Como la ley, la ira, el adulterio. En el capítulo 6 continúan enseñándonos la manera correcta de actuar, ¿no? En este caso empieza con dos temas en particular, que es la limosna y la oración, que es lo que vamos a ver esta mañana, ¿no? Empecemos leyendo el versículo 7. Cuando ustedes oren, no sean repetitivos como los paganos, que piensan que por hablar mucho serán escuchados. No sean como ellos, porque su Padre ya sabe de lo que ustedes tienen necesidad, antes de que ustedes lo pidan. Por eso, ustedes deben orar así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Cristo empieza a hablarle a los judíos sobre cómo deben empezar una oración, ¿no? Los judíos le preguntaron, ¿cómo debemos orar? Eso lo dice en otro evangelio. Cristo les muestra, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Empieza con el Padre nuestro, ¿no? Un juego de palabras, nuestro Padre también. Hasta este momento, para muchos de los judíos, no conocían este término de lo que era una relación de Dios como Padre. Todos ellos lo conocían como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios creador, pero Cristo les muestra esta figura de Dios como un papá. Para algunos judíos tal vez lo hubieran pasado por alto, ¿no? Pero para otros que sí conocían un poco más, la cabeza se les pudo haber hecho un mundo con esa sola idea. Y quién más que Cristo, el mejor ejemplo para poder mostrar esa relación de padre e hijo, ¿no? Dios lo que quiere es esa relación personal con cada uno de nosotros, ¿no? En nuestras vidas, que podamos llamarlo a Él como papá y lo reconozcamos a Él como nuestro Padre amoroso. Porque como conocemos la historia del hijo pródigo, hay un montón de ejemplos en la Biblia del amor de Dios como padre, pero el más que yo rescato es la historia del hijo pródigo, ¿no? O también se puede decir la historia de dos hijos y un padre amoroso, porque no solo hay el hijo pródigo, sino también el hijo que se portó bien, pero al final hay una pequeña riña con su papá, ¿no? Y igual el padre amoroso tiene tanto amor para con el hijo pecador y que hizo lo que quiso, tanto para con el hijo que se portó bien, ¿no? Y es bien chévere eso. Padre nuestro que estás en los cielos. Aquí Cristo nos enseña que reconozcamos la soberanía del Padre, ya que como lo dice, Él está en los cielos, ¿no? Y como dice en Isaías 66:1, en la primera parte, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de sus pies, ¿no? No tengamos dudas de que Dios tiene todo el poder infinito de poder suplir nuestras necesidades. Y como lo hemos visto en el versículo 8, como dice, su Padre ya sabe lo que ustedes tienen necesidad antes de que ustedes lo pidan. Si antes de que nosotros pidamos algo, Él ya sabe lo que necesitamos, entonces confíen que Él tiene todo el poder del cielo para poder suplir esas necesidades, esas luchas, alegrías y lo que estemos pasando. Dios ya lo sabe. Y Cristo nos muestra esa soberanía de Dios, ¿no? Santificado sea tu nombre. Aquí quiero profundizar un poco más, porque para los judíos el santificar el nombre de Dios, o mejor dicho, empecemos por qué santificar, ¿no? Según el diccionario de la RAE, santificar es dar honor, dar honra a Dios, ¿no? Y esto los judíos lo tenían bien claro con el nombre de Dios. En Éxodo, Cristo cuando se presenta ante Moisés, Él se presenta como Yahvé, y los judíos tenían ese temor de pronunciar el nombre de Dios en vano, decir Yahvé. Entonces ellos lo que se idearon fue hacer una mezcla de palabras con la palabra Yahvé, con Adonai, y entonces ahí nace la palabra Jehová, ¿no? Y eso es lo que muchos de nuestras Biblias lo leemos por ahí, ¿no? La palabra Jehová, porque estos judíos tenían mucho miedo de pronunciar el nombre de Dios. Y Cristo le dice, santificado sea tu nombre. Un judío fariseo, digámoslo así, que sí conocía, o sea, que le diga esto era como que un insulto, o lo podría tomar así porque ellos cumplían a la regla esas cosas. Pero vemos que
vemos que Cristo va más allá de simplemente un hecho de facetas y de caretas. Si bien es cierto, los judíos respetaban este nombre a tal punto, pero internamente no lo hacían. Los judíos hacían simplemente una hipocresía para la gente, como lo menciona versículos anteriores. En el versículo 5 del mismo capítulo: cuando ore no sea como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de la calle, para que la gente los vea. Y eso es lo que ellos hacían, ¿no? Se paraban en las plazas, levantaban el pecho y decían: Señor, gracias por toda la plata que tú me has dado, porque he podido darle a los pobres. Señor, el carro que me has dado, lo máximo, Señor. Gracias porque soy perfecto delante de ti. Eran puras falsas caras. Cristo le estaba enseñando a todos los judíos a que no sean así, que honren el nombre de Dios por lo que Él es, el respeto que Él se merece. Debemos respetar a Dios por ser quien es, así como Cristo lo demuestra. Si Cristo demuestra ese respeto hacia el Padre, ¿qué más nosotros que somos? ¿O alguien acá puede decir que es igual a Cristo? Yo creo que no, ¿no? Yo creo que no. Así que con esa misma actitud nosotros debemos mostrar ese respeto en el día a día hacia nuestro Padre. ¿Respetamos el nombre de Dios en nuestro día a día? ¿O somos como el fariseo del versículo 5, ¿no? Que se exaltaba y se daba la honra a él mismo, ¿no? Y no a Dios? Y a pesar de esto, Dios desea lo mejor para nosotros, ¿no? Dios desea para cada uno lo mejor. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. No lo hace por espeso, no lo hace por mala onda, no lo hace porque no me cae Claudio, pues, ¿no? Y escucha, ahí le voy a dar, ahí, para que esté ahí. No, Él lo hace porque, como ya lo hemos visto, es un Padre que nos ama. Y ahora, hemos visto que Cristo está enseñando una oración, ¿no? Pero Cristo es mucho más profundo, ¿no? Él no nos está enseñando directamente cómo empezar unas líneas de Padre Nuestro o un modelo de oración, que si bien es cierto no está mal, ¿no? Pero Cristo está enseñando algo mucho más. Recordemos el preámbulo de lo que está enseñando Cristo aquí. Él está enseñando la manera correcta de cómo vivir nuestras vidas, de no ser como el fariseo orgulloso que se da la honra a Él, sino de ser humildes y tener esa actitud con Dios en nuestras vidas, reconocerlo a Él ante todo como un Padre amoroso en nuestras vidas. A veces nos olvidamos y nos ponemos en la actitud de siervos eternos, ¿no? Nos olvidamos que tenemos un papá amoroso, que Él vela por nuestras necesidades y que tiene todo el poder para, como ya lo hemos dicho, suplir nuestras necesidades. Y en nuestro día a día, el santificar su nombre, el darle la honra en cada acción que nosotros hacemos, el vivir eso, es la valla alta que puso Jesús. Porque muchos de los judíos que estaban escuchando ese día no lo hacían, y muy pocos entendieron esto. Tal vez algunos repetían esas oraciones como algo que ya, pues Jesús dijo que lo hagamos así, lo repetimos, ¿no? Pero no, Cristo quiere que nosotros vivamos un estilo de vida aquí, el darle la honra, su gloria ante todo. El santificado sea tu nombre es la primera petición que Cristo menciona aquí, porque antes de pedir el pan de cada día, antes de pedir que me perdonen los pecados, empieza con una actitud de respeto hacia Dios. Y eso es lo que nosotros debemos tener en el día a día, ¿no? Ahora bien, la buena noticia es que si tal vez nosotros no hemos hecho eso, recordemos la historia del hijo pródigo, ¿no? Tenemos un papá amoroso que, a pesar de deshonrarlo, a pesar de coger sus cosas y hacer lo que quisimos, Él está ahí con los brazos abiertos esperándonos, ¿no? Para darnos una segunda oportunidad, volver a casa y poder ser otra vez unos hijos amados por Él. Eso sería todo lo que tengo para compartirles. Muchas gracias. Quiero dar paso a Genaro para que él continúe. Buenos días ante todo, mi nombre es Genaro. Continuando con el estudio de Mateo 6, voy a compartirles lo que es el versículo 10, que dice: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Definitivamente el venga tu reino y hágase tu voluntad están directamente relacionadas.
Pero para poder comprender mejor este versículo, yo lo voy a dividir en dos partes. El primero, venga tu reino. ¿A qué se refiere nuestro Señor Jesucristo al decirnos, venga tu reino, en la oración que nos está enseñando? En esta parte vamos a retroceder un poquito al Antiguo Testamento, en el que vemos que el pueblo de Israel definitivamente rechazó ser gobernado por Dios y pidió un rey. Pues definitivamente esto no le agradó a Dios, y lo vemos en Primera de Samuel 8:7. Por favor, busquemos. Y dice: y el Señor le dijo, atiende todas las peticiones que te haga el pueblo. No te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Pues definitivamente el pueblo, esta decisión le trajo demasiados sufrimientos, incluso hasta el día de hoy. Ellos han pasado deportación, destrucción, cautiverio, pero tiene mucha similitud con la vida de nosotros. Cómo hemos estado cuando no conocíamos a Dios y cómo estamos hoy cuando tenemos a Dios en nuestras vidas. Incluso también en el Antiguo Testamento, Daniel, el profeta, estando en cautiverio en Babilonia e interpretando el sueño del rey Nabucodonosor, dijo en Daniel 2:4, por favor me siguen: y en los días de estos reinos, el Dios del cielo hará que surja un reino que jamás será destruido, ni entregado a otro pueblo, sino que desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, aunque Él permanecerá para siempre. Hermanos, definitivamente nos referimos a nuestro Señor Jesús, y lo vamos a comprobar en dos versículos más. Por favor, un poco. Mateo 3, del 1 al 3, y decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es aquel de quien el profeta Isaías dijo: una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Pues estamos hablando acá de Juan el Bautista. Está preparando el camino para nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestro Señor Jesucristo también caminó a Jerusalén. En Lucas 17, del 20 al 21, dice: cuando los fariseos le preguntaron cuándo había de venir el reino de Dios, Él les respondió: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni se dirá aquí está o ahí está, porque el reino de Dios está entre ustedes. Familia, hermanos, definitivamente nuestro Señor Jesucristo es el Rey, y ese reino el cual nos habla ha sido manifestado a nosotros a través de Él. Juan 1:11 nos dice claramente esto: la palabra vino a los suyos, pero los suyos no la recibieron. Pero a todos los que recibieron la palabra, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En estos momentos, hagámonos una pregunta a nosotros mismos, cada uno, y preguntemos: ¿quién está gobernando nuestra vida? ¿A quién tenemos como rey? ¿A quién buscamos en las mañanas? Somos hijos de Dios. Amén. Pues si es así, vivamos necesitados de su palabra, de su reino, de su autoridad sobre nosotros. Como dicen las bienaventuranzas: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Al reconocer que somos pobres en algo, pues nos hace buscarlo, necesitarlo, anhelarlo incluso más. Pues busquemos a Dios en cada momento. Pongamos a Cristo como nuestro Rey, como lo primero en nuestras vidas. Reconozcamos que sin Él no podemos caminar.
porque de lo contrario pues estaríamos pasando lo que hasta hoy incluso pasan los judíos o los que no tenemos a Cristo en nuestras vidas. Anhelemos en cada momento el reino de Dios, y si aún no lo hemos hecho, los invito a que lo hagan hoy mismo. En Pablo, Romanos 14 y 17 nos dice: porque el reino de Dios no es cuestión de comida ni de bebida, sino de justicia, de paz y de gozo en el Espíritu Santo. Hermanos, de justicia, porque hemos sido justificados por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Paz, porque descansamos en Él, porque Él ya murió y resucitó, y gloria por eso. Y gozo, porque definitivamente el tener a Cristo nos llena y nos hace ver que somos necesitados de Él en cada momento. Yo, para estar acá, pedí a Dios que me permita ayunar el día de ayer, y como verán, pues yo sí como bastante, pero ayer cada cosa que veía pues era una comida, olía, pero me hizo entender qué tan necesitado es uno del alimento, pero así deberíamos estar de la palabra de Dios. Si nosotros realmente un poquito de eso invitaríamos en realmente buscar a Dios, yo creo que nuestra relación con el Padre sería pues fabuloso, ¿no? Y la segunda, bueno, el tener a Dios en nuestras vidas pues nos va a hacer entender y anhelar cuál es su voluntad para nosotros. Y así llegamos a la segunda parte de este versículo, este hermoso versículo para mí, que es un versículo pequeño pero con un significado tremendo. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. También podríamos decir: hágase tu voluntad en mi vida. Tengo plena confianza en ti, Señor. Ten el control absoluto de mí y de lo que debo hacer. O también puede decir: Padre, muéstrame por dónde ir, llévame por donde tú desees que vaya. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó con su propio ejemplo. En varias partes de la Biblia lo podemos ver. Como dice en Mateo 26:42, otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Nuestro Señor Jesucristo sabía lo que venía, sabía el sufrimiento que iba a pasar, el dolor que iba a pasar, porque Él vino como hombre a la tierra, y definitivamente oró las tantas veces que sea necesario. Él clamó al Padre, Él puso su confianza en el Señor. El Padre, como ama a su Hijo, siente el Hijo también ese amor del Padre. Cuando Jesús estaba bautizando, dijo: y una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo, amado, en quien tengo complacencia. Hermanos, la única forma de poder conocer cuál es la voluntad de Dios o qué es lo que Dios quiere para nosotros es pasando tiempo con Él, a través de la oración, a través de los devocionales, que muchas veces se hace un poco difícil, a través de la palabra, a través de los domingos que venimos acá, pero todo debe ser un complemento. Nosotros debemos poner nuestra plena confianza en Él, pero la única manera que vamos a poder tener una relación tan íntima con Él es a través de los tiempos a nosotros solos con Él, en las mañanas, pues en los momentos que realmente estamos necesitados de Él, así como nuestro Señor Jesucristo nos enseña. Yo, para concluir, yo estoy cocinando en mi casa y cada vez que a la semana estoy sacándole el filo al cuchillo 3 veces y me doy cuenta pues que igual tiene que ser en nosotros la palabra de Dios. Si nosotros no nos alimentamos de Él, pues definitivamente no vamos a reaccionar igual ante el pecado, ante el mundo. Entonces, estudiemos de la palabra.
Usamos ese cuchillo filudo. No, hablando de comida, que ya tengo hambre. Yo quiero dar el pase a mi hermano Jaime diciendo que Dios nos ama infinitamente. Sintámonos gozosos de ser hechos hijos de Dios. Gracias. Muy buenos días, mi nombre es Jaime. Voy a continuar con esta secuencia de estudios. ¿Me invitas tu agua de azar, Leandro? Se la ha terminado. No, de tranquilo dando vueltas. Vamos o mejor dicho, quiero retomar lo que hemos estado enseñando. Estamos estudiando Mateo, el Evangelio de Mateo en el capítulo 6, y lo que yo quiero es ir a la página anterior, o sea, al capítulo 5, porque vemos un dato importante ahí que quisiera retomar desde ahí. En la época, en el tiempo de Jesús, cuando un rabino tenía un discípulo, el discípulo iba siempre caminando y tratando de anotar y tomar en cuenta todo lo que el rabí decía. Y había un dicho en aquella época que decía: si estás tras el rabino, si estás junto al rabino, usa más tus oídos que tus pies. Tratando de decir de que todo lo que el rabino decía era sumamente importante y había que anotarlo. Pero más aún, cuando el rabino de pronto tomaba asiento, eso significaba que lo que iba a decir era muy importante. El rabino se sentaba y el discípulo agarraba y con sus dos manos tenía que escribir, porque lo que venía era sumamente importante. Y en el capítulo 5, Jesús, voy a leerlo mejor en el versículo 1, dice: cuando Jesús vio a la multitud, subió al monte, ¿y qué hizo? Se sentó. ¿Y qué sucedió inmediatamente luego que Jesús se sentó? ¿Qué dice? Con los discípulos. Entonces sus discípulos se le acercaron. Fue un acto reflejo para los discípulos. El maestro se ha sentado. Corre, agarra, préstame una hoja, algo para anotar, porque lo que nos va a decir es tremendamente importante. Y a partir del capítulo 5 en adelante es el tema del Sermón del Monte. Entonces, toda esa enseñanza es tremendamente importante para sus discípulos y para nosotros. Bueno, en este caso ustedes están sentados, pero han cambiado las cosas, pero la importancia del mensaje es la misma. Entonces Jesús luego les empieza a decir, ellos están muy atentos y están tomando nota, y Jesús les dice luego a través del capítulo 5, les dice: si ustedes, y recordemos, Mateo era judío, estaba escribiéndole a judíos y les estaba tratando de presentar a un Jesús que era el rey, aquel de quien las profecías estaban hablando. Este es el rey, él es el rey. Estaba tratando de presentar Mateo a Jesús como el rey, y nos está diciendo que nosotros somos los hijos del reino, que los discípulos eran los hijos del reino, y que como hijos del reino había una gran diferencia entre ser hijo del reino y ser judío, porque ellos, todo lo que Jesús les vuelve a repetir luego, habla sobre la oración y todo eso, era información que ellos conocían. Todo judío sabía orar, o por lo menos pensaban que sabían orar. Pero Jesús les dice, como hijos del reino tienen que ser pobres en espíritu, los bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, y así, y mientras ellos iban tomando nota, decían, nosotros tenemos que ser así. Eso está bien difícil. Tenemos que ser mansos de corazón, tenemos que condolernos con los demás, ser sensibles, ser nosotros los que lloramos junto con nosotros, los que damos consolación. Tenemos que ser mansos, tenemos que tener hambre y sed de justicia, misericordiosos, limpios de corazón, pacificadores. Y a medida que Jesús iba avanzando en las bienaventuranzas, ellos iban
haciéndose cada vez más chiquitos y pensaban, ¿y ahora cómo logramos todo esto? Y para terminar, Jesús les dice, y para resumir esto, tienen que ser sal y tienen que ser luz de este mundo. Ya los discípulos dijeron, bueno, se me acabó la punta. Lo tenían complicadísimo. Y dice Lucas, quien relata también este pasaje de las bienaventuranzas, dice que luego la escena siguiente es Jesús orando. Y dice, y sus discípulos estaban viendo a Jesús cómo oraba, y estaban mirando, está orando, sí, está orando, ya terminó. Y se acercan a él y les dice, Señor, enséñanos a orar. Así como Juan el Bautista enseñaba a sus discípulos, nosotros también queremos aprender a orar. Pero recordemos, eran judíos, supuestamente sabían orar, pero ellos habían visto de que Jesús oraba de una forma diferente. Y si nosotros vemos las bienaventuranzas, cuando dice, pobres en espíritu, los que lloran, pacificadores, hambre y sed de justicia, misericordiosos, etc., son descripciones de una personalidad. ¿Y con quién encajaría esa personalidad? Con Jesús. En otras palabras, Jesús le dice a sus discípulos, sentado, le dice a sus discípulos, van a ser bienaventurados cuando sean como yo. Y por eso sus discípulos estaban, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Y cuando se dieron cuenta que el secreto de Jesús era la oración, ellos dijeron, Señor, pensábamos que sabíamos orar, pero la verdad es que no. Enséñanos a orar. Y Jesús les empieza a explicar cuál es la actitud que tenemos que venir en la oración. Y empieza diciendo, Padre, pero nuestro, tú eres judío y conoces a Jesús, conoces, a Dios a través de la ley, a través de toda esa información que has tenido, pero necesitas conocer a Dios como un Padre, algo íntimo, algo personal. Lo mismo nosotros tal vez venimos de una religiosidad en la que sí hemos conocido algo de Dios, que sí hemos escuchado, hemos participado en ciertas cosas que tenían relación con Dios, pero nos damos cuenta que no es suficiente. Tenemos que tener una relación muy personal, tan personal que podemos llamarle Padre. Nos dirigimos a nuestro Padre. Eso nos da libertad, eso nos da confianza. Y también dice, ya volviendo al capítulo 6, ya estamos en el capítulo 6, Padre nuestro, y luego dice en el versículo 10, que venga tu reino. Cuando nosotros entramos en confianza a un Padre al cual conocemos en forma personal y nos reconocemos a nosotros como hijos del reino, sabiendo que Él es el Rey, decimos, Señor, tú reinas con perfección, yo anhelo tu reino, yo anhelo que tú gobiernes mi vida, yo ya imagino cómo será cuando estemos allá en el cielo bajo tu reino, pero yo quiero aquí en la tierra disfrutar ya de ese reino. Y en realidad los hijos del reino, los discípulos, los que queremos seguir a Jesús, necesitamos tener esa actitud de anhelar el reino de Dios en nuestras vidas, ahora, en nuestro día a día. Y de tal manera que cuando, por ejemplo, cuando Jesús dice, y cuando des limosna, está hablando de limosna de aquello que hacemos en forma rápida. Eso que se da a los pobres, esa limosna rápido, no es una ofrenda, no es algo grande, es algo rápido. Cuando hagamos esas cosas diarias, de todos los días, ahí es donde tenemos que buscar a nuestro Señor. No solamente buscar a Dios con ganas cuando tenemos cosas grandes, cuando tenemos problemas, cuando nos aqueja algo, sino en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana es que tenemos que buscar a Dios. Y de tal manera que anhelamos su reino, y cuando nosotros oramos al Señor por nuestra comida diaria, estamos buscándola en forma diaria, porque aquí este versículo dice, el 11, el pan nuestro de cada día. No estamos hablando del futuro, Señor, que en el futuro no me falte, no, hablamos del pan de cada día. O sea, una búsqueda constante. Cada día tenemos que levantarnos buscando al Señor en el día a día. En todos los días tenemos que levantarnos pensando, Señor, tú eres, yo te conozco en una forma personal.
tú eres mi Dios. Yo necesito tener una relación tan personal contigo que día a día quiera buscarte, que te anhele cada día, que reconozca que tú eres un Dios santo y que por lo tanto deseo en forma voluntaria someter mi vida a ti, que tu reino se haga real en mi vida todos los días. Pero para que suceda eso tenemos que conocerle. Yo quiero pedirte que si tú no conoces al Señor, si tú no tienes esa libertad para acercarte a Él como tu Padre, con esa confianza, no te vayas hoy sin arreglar ese punto en tu vida, porque Él murió en la cruz por ti, justamente para que tú tengas ese tipo de relación. Él quiere que le conozcas en una forma personal. No importa si ya le conocías antes en forma religiosa. Necesitas, al igual que los judíos que crecieron sobre asuntos religiosos, tenían que conocerle en una forma personal. Y seguramente es también lo que necesitamos nosotros. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a seguir porque todo eso tiene una conexión, ¿no es cierto? Hemos escuchado esto hoy día, que bienaventurados los pobres de espíritu. Y curiosamente, cuando Cristo sigue enseñando aquí en Mateo capítulo 6, en el versículo 12, nos enseña Cristo a orar diciendo: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Me sorprende que Cristo usa esas frases, esas palabras así: deudas, deudores. ¿Y por qué? Porque la Biblia enseña que no es bueno estar endeudado. Muchas culturas enseñan lo contrario. No sé si ustedes saben que en la India, si tú no tienes deudas, si no debes a nadie, eres una mala persona. Porque ellos opinan que mientras hay deudas pendientes con más gente, es que hay más gente que confía en ti. Y mientras las deudas sean más grandes, es que la gente confía bastante en ti. Pero mira, hoy en día casi es igual, en nuestra cultura está llegando a ser igual, porque muchos opinan que es normal vivir con deudas. ¿No es cierto? Te entregan esa bendita tarjeta de crédito y te dicen: no hay problema, porque al final lo que quieren es cobrar intereses y terminan siendo nosotros esclavos de nuestras deudas. Y pensamos que es normal hasta que empiezan a presionarnos con esas deudas también. ¿No es cierto? Y ahora, ¿qué tiene que ver eso con el reino de Dios? Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta que tenemos una deuda pendiente con Dios también. Una deuda de pecado. Y no vale la pena, no funciona ignorarlo. No funciona decir: bueno, en algún momento Dios decidirá lo que hará conmigo. Tampoco no vale la pena decir: Señor, me arrepiento, porque la deuda ya queda pendiente en nuestro caso. Entonces, ¿qué es lo que Cristo nos manda a hacer? Eso es lo lindo, ¿no? Dice aquí que tenemos que orar: perdónanos nuestras deudas. ¿Y cómo es que Dios nos puede perdonar nuestras deudas? Esos pecados pendientes, esa deuda del pecado, por lo que hizo Cristo en la cruz por nosotros. Cristo dio su vida, pagó la paga del pecado para nosotros. Y por eso el que confía en Cristo, el que le dice: Señor, perdóname esa deuda de pecado que quede pendiente, Dios responde a través de Cristo. Pero también es interesante porque no es así nomás, porque dice: como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea, los que nos han hecho problemas, los que nos han tratado mal, los que nos deben en esa área de nuestra vida también. Cuán importante es perdonarlos. ¿Y por qué perdonarlos? Porque la persona que realmente es pobre en espíritu, la persona que entiende cómo ha sido perdonado de tantas cosas,
por el Señor es la persona que está dispuesta a perdonar también a los demás. Si yo lucho con ese concepto de perdonar a los demás, es quizás porque no he conocido bien la gracia de Dios en mi vida. Pero cuando yo he sido perdonado de tanto, millones de pecados, seguramente, si alguien peca contra mí, yo estoy dispuesto a perdonarlo también, porque he conocido la gracia del Señor. Y ahora, la vida en Cristo no es fácil, es difícil, porque Dios está obrando en nosotros y quiere que nosotros seamos como Él, como hemos escuchado varias veces el día de hoy. Por eso dice, no nos metas en tentación, sino líbranos del mal. O sea, Dios nos va a tentar, nos prueba con muchas cosas bien difíciles para nosotros, para que aprendamos a depender de Él. No sé si ustedes saben cómo preparan el oro, la plata y esas cosas. Los que refinan esos materiales, esas cosas preciosas, es que lo calientan y lo mantienen en el fuego más caliente ahí. ¿Y cómo sabe el que refina el oro, la plata, que está listo? Cuando ve su imagen en ese oro o en esa plata. Pero requiere pasar tiempo en un lugar muy caliente. Pero si la persona que está refinando ese material, ese oro, no queda pendiente, abandona la cosa cuando está ahí en el fuego, se malogra, se quema. Y por eso el que refina tiene que estar ahí pendiente y sabe hasta en qué momento aguanta el material. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. A veces hemos dicho, ¿no?, que Dios nos prueba no para vernos fallar. Nuestro propósito es para que haya algo lindo y hermoso en nosotros. Esa es su idea. También nos enseña en qué estamos. Yo muchas veces les he explicado que Brian, y la matemática no se ven. La matemática es algo que no entiendo. Por eso hasta el día de hoy no me permiten contar las ofrendas aquí. No, descalificado Brian. Yo les he comentado muchas veces que la profesora de matemática en el colegio, antes de darnos el examen, le preguntaba, ¿alguna pregunta? ¿Todos entienden? Sí, y hasta me decía, ¿y Brian? Yo, sí. Y mi mamá, Brian, ¿cuándo tienes examen? Mañana. ¿Estás listo? Claro, entendí todo, mamá. Y al día siguiente, tocó el día del examen, yo terminaba primero porque era tan fácil. Y volví a casa, mamá, yo terminé primero, ¡ay, qué lindo! ¡Ay, entendí todo! Y al día siguiente, la profesora entregaba el examen, 3. Y porque daba 2 puntos para apuntar mi nombre bien. Y manda todo, no era tan fácil. El examen me muestra en qué estoy, para que yo pueda mejorar. Y Dios está enseñándonos que tenemos que depender de Dios y saber que Dios no nos va a tentar con algo que no sea necesario en nuestras vidas. Mejor voy a usar esto. Dice aquí, no nos metas en tentación, sino líbranos del mal. Qué lindo que cuando estamos enfrentando una situación en la cual hay mucha tentación, hay mucha presión, todos nos dicen que tenemos que hacer la cosa conforme al mundo y no conforme a la palabra de Dios. Si estamos pendientes, si estamos escuchando la voz de Dios, siempre va a haber una salida. Siempre hay una forma en la cual Dios va a ser glorificado en nuestras vidas cuando estamos siendo fieles al Señor. ¿Y por qué? Porque se termina esta oración casi de la misma manera que se empieza. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Cuando yo busco mi propia gloria,
cuando yo busco figurar, cuando yo busco ser como un fariseo, cuando yo empiezo a depender de mí mismo, de mi capacidad, de mi talento, de mi inteligencia, de mis amigos, de cualquier cosa, termino yo dando la gloria a esa persona o a mí misma, porque yo lo he logrado. Es por eso también que Dios nos hace pasar por momentos difíciles, para que podamos darnos cuenta de nuestra gran necesidad del Señor. Es así, ¿no? Ustedes ya lo saben, los que estamos caminando con el Señor, empezamos a ganar fuerza, ya estamos avanzando y todo bien, y pensamos que ya no es tan necesario pasar tiempo con Dios, porque yo lo puedo. Y Dios me hace pasar por esos momentos para que yo pueda decir, Señor, todo depende de ti. Y como dice Cristo aquí, porque tuyo es el reino. Yo te quiero servir, Señor. Eres no solo mi creador, sino mi Padre, el que me ama tanto, el que dio su vida por mí. Nadie me ama como Cristo. Qué importante, hermanos, es darle la gloria, el poder, porque así va a ser para siempre. Y lo que a mí me encanta es esa última frase: por todos los siglos. Todos los siglos. ¡Wow! Si yo sirvo al Señor, yo voy a estar con Cristo en algo que nunca se va a terminar. Por todos los siglos. No hay nada que vale más que eso. Si ustedes perdonan a los otros sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los otros sus ofensas, tampoco el Padre de ustedes les perdonará sus ofensas. Esta parte empieza con danos, Señor, nuestro pan de cada día. Una dependencia total, diaria de Cristo. Y no es así también cuando tenemos que perdonar a una persona. Tiene que ser la obra del Espíritu Santo. Porque no sé si ustedes pasan por lo mismo. En que Claudio siempre está sentado aquí. Claudio me ofende. Hablamos. Arreglamos todo. Sí, Claudio, yo te perdono, no hay problema. Todo está bien. Y mañana me despierto en la mañana pensando lo que ha hecho Claudio. Y empieza de nuevo esa rabia. Sí, lo perdoné ayer, pero hoy día es otro día. Señor, necesito de tu pan todos los días. Necesito de tu presencia, tu alimento espiritual, porque si no, no voy a poder perdonar. El perdón también es un proceso. No es que le perdono a una persona y ya. Necesito perdonarle siempre, ¿no? Y lo lindo es que cuando yo perdono a esa persona, aprendo más de la gracia del Señor. Porque dependo de Cristo en momentos así. Pero si no estoy dispuesto a perdonar, no puedo pretender estar bien con Dios. La palabra de Dios no puede ser más clara. Si los mismos que crucificaron a Cristo, ¿qué dijo Cristo? Padre, mátalos. No, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si Cristo ha sido capaz de perdonar a tantas personas tan malas como nosotros, ¿cómo no vamos a perdonar a los demás? Pero es difícil, ¿no? Porque perdonar es reconocer que hubo una falta. Eso es abrir, sacar la venda para poder limpiar lo que está mal, lo que ya está infectado. Es muy fácil aquí decir, sí, hay que perdonar. Pero eso requiere realmente algo profundo, una obra profunda de Dios en nuestras vidas. Porque es tocar carne. Esta parte está mal. En esta parte necesito la obra de Dios en mi corazón, en mi vida. Señor, haz tu obra en mí. Van a venir los músicos.
Y yo les invito, si en algún momento Dios te ha tocado tu corazón hoy día, y tú quieres orar con alguien, te voy a invitar a pasar aquí adelante. Lo bueno es que en nuestra iglesia no hay personas perfectas. Las personas que van a orar contigo no son personas perfectas. Y qué lindo es eso, porque no te van a condenar tampoco.